¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos Desiguales y como siempre con protagonistas del día. En este caso el juez Martín Bava, que rechazó el intento de Mauricio Macri de apartarlo en la investigación por presunto espionaje a familias de los tripulantes del ARA San Juan. Hace un rato nada más, el abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanuse, anunció que Macri se va a presentar efectivamente en la nueva fecha que estableció el juez Bava, el 28 de octubre. Pero además, durante la jornada de hoy, Juntos por el Cambio hizo público el respaldo al expresidente. Preocupación por la conducta de un juez parcial e incompetente. Y la otra foto, la otra imagen fuerte de esta jornada tiene que ver con esta reunión en la ciudad de La Plata, encabezada por el gobernador Axel Kicillof y a su derecha el secretario de Comercio Roberto Feletti. Porque es el día después de lo que ya sabemos, un congelamiento por 90 días, un precios cuidados ampliado, 1.432 productos, sin acuerdo con las empresas productoras. Pero la pregunta ahora es, ¿quién va a garantizar que esto se cumpla? ¿Quién va a controlar que en la góndola estén estos precios y que no sean el último eslabón de la cadena, los minoristas y almaceneros los que paguen en caso de que los mayoristas no cumplan con lo acordado? Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a la televisión pública. Estamos haciendo Desiguales. ¿Qué haces, Lucila Trujillo? ¿Cómo te va? 4-1, no tengo más nada que decirte, te veo estoy muy sonriente, bien. No tengo más nada que agregar. Con un brillo especial. Muy bien. Bueno, siguen siendo los temas del día. La situación política en la Argentina está alrededor de la situación judicial del expresidente Mauricio Macri y por supuesto también con el tema precio, ¿no es cierto? Sí. El congelamiento de precios resuelto por el gobierno y la dificultad, o por lo menos el desafío de controlar que esto se cumpla durante 90 días. Hay también temas políticos, por supuesto, que los va a traer Nico Fiorentino, pero son los dos temas más importantes de la jornada, ¿no? Por un lado, la justicia, y ya vamos a acercarnos a la mesa, por el otro, el tema de precios. Macri no declaró. Hoy, 20 de octubre, tenía que ir a los tribunales federales de Dolores, tenía que presentarse ante el juez Bava. Ayer ya había avisado, no voy a asistir. Las novedades las trae hoy Luciana Bertoia. Tiene que ver, por supuesto, con esta, bueno, aparentemente sí, cita que va a aceptar para el próximo 28 de octubre. Estamos con la abogada, además, de los familiares de las víctimas del ARA San Juan, con la doctora Carreras, quien en las últimas horas había pedido la detención de Mauricio Macri. Sobre todo esto, Caruso, vamos a hablar en el programa de hoy. Sí, efectivamente, también está Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos y secretario general de la CTA, y el economista Martín Burgos, para seguir charlando sobre el tema precios y, bueno, por supuesto, la puja, la tensión política que hay entre el gobierno y un sector del empresariado que produce bienes de consumo masivo. Bueno, ¿cómo anda? ¿Qué dice, Nico? Muy bien. Bienvenido, Muy bien, muchas gracias. Debutando aquí en este lindo panel. Veíamos ahí esa mesa larguísima, ¿no? En la Casa de Gobierno, llena de intendentes de la primera, sobre todo del conurbano. Como decía Lula en la apertura, no hubo intendentes ni intendentas de Juntos por el Cambio. Lo que se busca ahí es coordinar un dispositivo, esa es la terminología, básicamente buscando mano de obra al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para conseguir controlar lo más posible los precios. Vamos a contar en un ratito cómo va a ser ese dispositivo. Flor, vos también bienvenida. Hoy mesa debut, ¿eh? Sí. Así que, Sí. digo, más allá de que el lunes todos estuvimos dando vueltas por el estudio, hoy los tres que están acá sentados no lo habían hecho. Muy buenas noches, chicos, y vamos a estar hablando de qué rol van a jugar los empresarios. ¿Van a desabastecer? ¿Van a hacer un golpe de mercado y aumentar los productos que quedan descongelados? Vamos a contestar estas preguntas que hoy estuve haciendo un sondeo y les voy a contar qué se trae el empresariado. Muy bien, Luciana, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Día agitadísimo en los tribunales de Dolores. Esperaban al presidente Mauricio Macri. Bueno, finalmente no fue, como él había anunciado por Twitter, pero empezó a recusó al juez Martín Bava y busca apartarlo de la causa. Finalmente el juez rechazó esta recusación y lo volvió a citar indagatoria. Es la tercera oportunidad. ¿Será la vencida? Bueno, claro. Jueves de la semana que viene. Ahora, Lu, ¿qué significa este rechazo in limine?
que hizo el juez Baba. ¿Qué significa eso? El juez lo que entiende es que no había argumentos por parte de Mauricio Macri y de su abogado Pablo Lanuse para contestar. Él no era amigo ni enemigo de Mauricio Macri. En todo caso, lo que le dice a Lanuse, ustedes me quieren apartar porque no les gusta la convocatoria a indagatoria que yo estoy formulando, que él formuló el 1 de octubre, lo citó primero para el 7 de octubre y lo volvió a citar para el 20, bueno, para acomodarse un poco a la agenda del exmandatario que estaba de gira por el exterior. No fue, bueno, le pone una nueva fecha. Ahora, yo tengo una pregunta con esto. ¿Cabe la posibilidad de que los abogados de Mauricio Macri ahora apelen a la Cámara Federal de Mar del Plata o esa instancia no la van a utilizar? Van a utilizar todas las instancias. De hecho, lo que ha dicho Pablo Lanuse en su escrito es que iban a apelar al superior, que es la Cámara Federal de Mar del Plata. Lo pueden llevar hasta la casación, incluso hasta la Corte Suprema. Van a intentar apartar al juez, sobre todo porque lo que consideran ellos es que Dolores es un juzgado antipro. Esto lo ha dicho Patricia Bullrich, que también se presentó en el expediente de Dolores, fue a decir, Macri va a venir, no vaya a causar estrépito, le dice al juez. Pórtese bien. Pórtese bien, no me genere problemas. Fíjese qué es lo que va a decir. Ese fue el tenor de la presentación que hizo Patricia Bullrich la semana pasada en Dolores. Bueno, Bullrich fue mendaz, dijo la abogada de la querella, porque evidentemente Macri no se presentó. Recordemos que es muy importante que el expresidente, como cada ciudadano y ciudadana en la Argentina, tenga las garantías del debido proceso en el marco de esta causa y de otras, porque además Dolores es donde están varias causas vinculadas al espionaje ilegal, ¿no? Hay varias causas, está la Esa es la razón por la cual esta causa también debe ser tratada en Dolores según la Cámara de Mar del Plata. Exactamente, la Cámara Federal de Mar del Plata mandó la causa del espionaje a los familiares de Lara San Juan a esa jurisdicción, a Dolores, porque la denuncia inicialmente la había presentado la interventora de la AFI, Cristina Camaño, ante la Justicia Federal de Mar del Plata. Esto fue en septiembre del año pasado. ¿Y cómo lo hizo? Porque estaba relevando información que le había pedido el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, mientras investigaba una trama más amplia, que era la de el proyecto AMBA, el espionaje político que hizo la Agencia Federal de Inteligencia entre 2016 y 2017, desplegando bases a lo largo y ancho del conurbano bonaerense para básicamente esto, hacer espionaje político, seguir a Cristina Fernández de Kirchner, movimientos sociales e incluso a comedores barriales. Esto es lo que se tiene que investigar y que tiene que ser probado, digamos, ¿no? Esto es lo que tiene que ser probado. Lamentablemente murieron personas, ¿no? Digo, estamos hablando de eso, de un hundimiento de un submarino que estuvo desaparecido durante un año, si no recuerdo mal. Angustia, incertidumbre. No tenían respuestas esos familiares, no las tienen de hecho hasta el día de hoy y eso es lo que siguen pidiendo. Pero en el siguiente informe, breve, pero mírenlo porque se lo sintetiza muy bien, este fue el vínculo del expresidente Mauricio Macri con las madres, los padres y las esposas que pedían justicia. Los familiares de la tripulación de Lara San Juan dan por muertos a sus seres queridos y al mismo tiempo se sienten engañados por las autoridades argentinas. Creen que durante todo este tiempo les han ocultado información. Son unos perversos que nos manipularon a nosotros. El problema es que es muy compleja averiguar esta causa porque todo está hecho para que no lo sepamos. Hoy quiero decirles que no los vamos a abandonar, que vamos a seguir buscando. Y también quiero decirles que no están solos. Cuentan conmigo desde el primer día. Yo no lo vi al señor presidente dando su solidaridad con la entereza que tenía mi hermana. No lo vi. Cuando vino acá, vino vestido de fútbol porque había ido a jugar golf. Sí, quería venir a saludarlos y decirles que estamos haciendo todo lo posible. Y mi hermana está explotada en el fondo del mar. El contraalmirante Enrique López Maceo declaró ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, hizo una revelación. Lo que dijo López Maceo es que se sabía cuál era la ubicación del submarino 20 días después del hundimiento. Teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el pedido el día 5 de diciembre, el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en 2 cañadones.
que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos. El gobierno de Mauricio Macri lo sabía, la Armada lo sabía. Todos tenemos un compromiso absoluto e innegociable con la búsqueda de la verdad. Los delincuentes nos espiaban a las víctimas, ¿por qué no estaban vigilando? ¿Por qué tuvo que meterse en nuestros teléfonos? A mí me borraron mensajes que yo tenía guardados de mi hijo. No hubo privacidad en los mensajes, en las llamadas, no hubo privacidad nuestra en nuestro andar diario. Nos han mentido desde el primer día, nos espiaban. Nosotros los denunciamos y prácticamente nos trataban de paranoicos. Tenemos prueba material de que nos espiaron ilegalmente. Tenemos pruebas materiales de que nos espiaron ilegalmente. Valeria Carreras, bienvenida. Representás a gran parte de los familiares de las víctimas. La mayoría, de hecho, ¿no? La mayoría, 24. 24. Lo que te quiero preguntar es, porque digo, los datos duros recién los contaba Lu, ¿no? Recusación del juez, el juez que dice, tengo que seguir yo, una nueva indagatoria al expresidente. ¿Cómo los espiaban? Yo te escuché decir hace unos días que les infiltraron una vidente. Sí, una vidente, les infiltraron una persona que todos pensaban que era pariente de alguien, pero en realidad terminó siendo pariente de nadie. Un fotógrafo que siempre se acercaba a ellas y le decía, les saco una foto y después se las mando por WhatsApp. Y todas decían, ay, que venga Pablo, que venga Pablo. Puedo decir Pablo porque era el nombre que él adoptó, que seguramente de fantasía. No era de él. ¿Y cuál era el objetivo de infiltrarlas? Captar su confianza, lograr su confianza y así obtener los datos, saber qué dice fulana, qué dice mengana, y luego, en esto de la vidente, empezar a que miren para otro lado. Es decir, cuando estábamos cerca de una hipótesis, empezar a distraerlas con otra teoría, ¿se entiende? Empezar también a dinamitarlas, a dividir a las familias, porque obviamente siempre divide y reinará. Un vidente lo que promete es un contacto, va lo más emocional, digamos, ¿no? Quería reorientar un poco la atención de familiares. ¿Esto es lo que está diciendo? Todas las personas que se acercaron con poderes esotéricos, lo que le decían es, los veo vivos, y esto coincide con el libro de Mauricio Macri, en donde dice, en la página 147 creo, cuando pasó lo de Lara San Juan, él no puede ni siquiera reconocer que fue este hecho gravísimo y luctuoso que arrebató 44 vidas, dice, cuando ocurrió lo de Lara San Juan, hicimos un gran esfuerzo para mantener la esperanza de las familias, aún sabiendo la tragedia. ¿Por qué tenían que mantener la esperanza? ¿Por qué no decir la verdad en el momento? ¿Por qué estirar esa agonía? ¿Por qué hacerles creer con un vocero de la mentira armada, Balbi, diciendo tienen víveres para 7 días cuando sabían que no había oxígeno, que no era posible la vida ahí en esas profundidades? Fue muy cruel también para los argentinos, sobre todo porque estuvimos pegados al teléfono, a la televisión, hasta el 5 de diciembre. El 5 de diciembre hicimos un estudio, ¿no? Empezamos a ver que se empezó como a mezclar la información y ya no era 24 horas, novedades de Lara San Juan, un experto de Lara San Juan. No. Empezó a haber un solo parte por día, empezaron a hacerse más espaciados los partes y desapareció el tema. Eso fue justamente porque coincide con lo que ustedes mostraban en el informe. El 5 de diciembre, el buque Cabo de Hornos detecta un POSUB, que quiere decir un posible submarino, lo informa a la Armada va, verifica y dice, sí, aparentemente es. Ese día Balbi es el único día que no está tildado, prolijo, calmado. Ese día estaba descontrolado, transpiraba y le contestó mal a los periodistas. Dijo, no vamos a ir al de el Cabo de Hornos porque es muy chico, mide 30 metros. ¿Cuánto midió el Lara San Juan cuando lo encontraron? 33 metros 60, de sus originales 67 metros. Valeria, ¿qué se hacía con la información que se recababa ilegalmente? Bueno, tiene 2 etapas la ley de inteligencia. Uno, que solamente podés recabar información de personas con la orden de un juez. Esto no se cumplió. Y la segunda es que vos no podés acopiar, ni guardar, ni clasificar esa información. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de las escuchas que decía, hola fulanito, sí, ¿quién es? Yo, sí. PPP. Bueno, eso debió haberse descartado, eso se tenía que tirar. Eso se ve en cualquier serie, igual que uno vea, recuerdo muy bien The Good Wife, un capítulo en el que estaban escuchando y hay partes en las que se borran porque no se puede. Porque no tiene nada que ver. Claro. A ver, quiero entender esto. Si un juez no ordena efectivamente tareas de inteligencia respecto de una información específica, esa información que aparece no se puede utilizar para ninguna otra cosa. No podés hacer inteligencia.
aún con una orden de un juez. Claro. Lo que no podés hacer es guardar la información y clasificarla, ¿sí? Bien. Luciana. Valeria, ¿ustedes le atribuyen responsabilidad únicamente a la Agencia Federal de Inteligencia en el espionaje o piensan que hubo otras agencias del Estado también involucradas? Mira, el día 27 de septiembre del 2020 presentamos un escrito en donde decimos que acá intervinieron inteligencia de las fuerzas, que es inteligencia militar, con la AFI. Y recién el 23 de septiembre, hace escasas semanas, logré probarlo en Caleta Olivia, el testimonial de la mano derecha de Aguad Mocoroa. Le pregunté específicamente cuál era el rol de inteligencia, la DENIEM, la Dirección Nacional de Inteligencia y Estrategia Militar, y si trabajaba con la AFI, sí colaboraban, trabajaban juntos. Eso para mí es neurálgico, perdón, Claro. porque cuando ellas están en el casino oficiales viviendo 6 meses, sí dentro de la base, ellas decían, nos pusieron Ellas micrófono, son las mis mamás y representadas, las esposas mamás, de- esposas, hermanas, tías, gente que recién se empezaba a conocer, gente que venía del interior, porque todos los... ¿Están unidas ellas hoy? Sí, sí, están unidas, están unidas. Lo único que tratamos de evitar es exponerlas, porque todavía tienen muchísimo miedo de qué puede pasar. Estuvieron sometidas a un miedo total estos 2 años cuando enfrentábamos, por ejemplo, las locas, que habíamos denunciado pinchadura de teléfono, y es como si yo te dijera que eran mujeres violadas, y entonces el juez Policita le pedía la minifalda para medírsela, a ver si estaba correcto el largo o no. ¿Qué les hizo a ellas? Les pidió los teléfonos. Ellas dijeron, no lo queremos dar, Valeria, porque acá tenemos lo último que nos queda, una foto tal vez, quizás se vuelve a restablecer el sistema y recupero todo lo de mi marido, porque mirá qué crueldad hizo ese macrismo, que está pedido también a la pregunta que hacía Luciana. El día 11 de marzo del 2018 se apagaron todos los celulares de los tripulantes, se dieron de baja. Pero con algo mucho más grave. Los que estaban participando de un grupo de WhatsApp decía, fulano salió del grupo de provincianos, ¿sí? De tal provincia. Y entonces ellas me decían, Valeria, capaz que está vivo, está en una isla. Claro, Porque había unas ganas de... Sí, por supuesto. Vos fijate que uno, viste, cuando te dicen, tenés un pariente enfermo, bueno, dale tal yuyo, vos se lo Sí, das, claro. querés creer. Y ellas se privaron, ¿sabés de qué? De poder llamar a esos celulares y escuchar la voz de su marido o de su hijo. ¿Viste cuando dice te comunicaste con fulanito? Lo hacían. Lo hacían siempre. Hay un nene que dijo papá a posteriori de este tremendo hecho luctuoso. Me resisto a decir tragedia. Y entonces la mamá quería que lo grabe como si un día el padre escuchara ese ¿Por qué no decís tragedia? Porque no fue una tragedia. Una tragedia es algo que uno es impensado y sucede, un terremoto. En cambio, esto se podía evitar. Esto fue anunciado por el propio buque y por las inspecciones. Esto no debió haber ocurrido. No tendrían que haber salido ni haber hecho esa misión ni en ese lugar. Nico. Valeria, algo que pasa muy seguido cuando ocurren hechos así que atañen directamente a la política es, se busca tratar de poner límites a las responsabilidades políticas. Lo que quería saber era, según ustedes, según sus sospechas, según la información, según lo que figura en la causa, ¿cuál es el rol o hasta dónde llega la responsabilidad directa del expresidente Mauricio Macri? Tanto en esta causa del espionaje como en la causa del hundimiento y la pérdida de las 44 vidas, las responsabilidades son penales, no son políticas. ¿Por qué? Porque vos, cuando estás con una responsabilidad política, tenés un costo que es el electoral, etcétera, pero no cometiste un delito. ¿Se entiende? Acá cometieron delitos. ¿Cuáles fueron los delitos? Como decía el informe, el encubrimiento, saber el lugar y ocultarlo durante un año, contrataciones espurias, todo esto lo dice Baba también, haber recurrido a la inteligencia o a espionaje ilegal, ¿para qué? Para que no fuera un escándalo, que no fuera un reclamo que pudiera tornarse en contra de Macri. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos desde la querella al principio, esto es como un gran Cromañón, ¿sí? Esto es como un gran Cromañón. El Estado falló, acá hubo responsabilidades. Sin embargo, todo se tapó y los medios hegemónicos solamente nos mostraban el horizonte, el mar y una gaviota. Ahora, yo no puedo, perdón, Pablo, no puedo entender con qué objetivo no se contó que el submarino se había localizado. Recuerdo incluso a un argentino que trabaja en el Centro de Energía Atómica que dijo, miren, yo la verdad, por lo que pude averiguar, tengo registrado el momento de la implosión, porque fue una implosión. ¿Por qué? Por 2 motivos, que nosotras después de mucho tiempo empezamos a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
estaba todo, y lo saco del libro de Macri y del registro de audiencias de la Casa Rosada. Vos sabés que ellos se sorprendieron de lo que era el SAR, ignoraban lo que era el SAR, que es una ley que está en todos los países del mundo, que cuando hay un tema como este, a la búsqueda vienen los países que están más equipados. Entonces, Macri lo dice en su propio, dice, yo me sentí maravillado de todas las naciones que vinieron con altísima tecnología. Eso dijo, esta es mi entrada al mundo, su obsesión. Esa era la entrada al mundo, volver a tener contacto con las primeras potencias como añoraba, ¿no? Estados Unidos, etcétera. Él en el libro describe que el Mercosur son naciones amigas, pero solamente eso. Entonces vuelve al mundo tan anhelado y no podía decir ya lo encontramos, porque él tenía que seguir. Y aparte, con esa cuestión de generar pobre, lo que pasó en Argentina, siguieron haciendo las audiencias, siguieron generando reuniones, convenios, con la excusa de agradecimiento por el apoyo y la búsqueda de Lara San Juan. Hasta ese nivel de mercantilismo. Estas son suposiciones, son conjeturas, primero ese punto, y después, ¿no hay posibilidad de que el expresidente no supiera que efectivamente se estaba realizando un espionaje ilegal y le trajeran la información que algún sector de quienes efectivamente lo realizaban le brindaban para tomar decisiones? Esa es otra pregunta. Yo a ella le contestaba por qué el ocultamiento. A vos te digo, él no puede haber ignorado que había una tarea de inteligencia ilegal, de espionaje ilegal, porque no solamente le ponían en la mano los informes, sino que aparte el usufructuario de esto, el beneficiario de esto, era él. ¿Por qué? Porque los agentes lo que tenían que tener controlado e informado es que nada fuera perjudicial o alterara o empañara la gestión presidencial del ingeniero Mauricio Macri. Pero repito, ¿no puede ser que él desconociera que esa información había sido obtenida de manera a través de inteligencia ilegal? No, no puede, porque sabés que hubiera dicho, ¿y cómo saben que fulana de tal mañana me va a preguntar tal cosa y que lo va a hacer con tal tono? Porque le ponían eso, le va a insistir con tal cosa, es insistidora, o no va a entender, o se va a centrar en ese tema, o por ejemplo le ponían, en su Facebook le escribe cosas en contra del gobierno. Bueno, esto es lo que se está investigando, digamos, ¿no? Claro. Esto es lo que efectivamente eventualmente en un proceso sí. hay que probar. No, perdón. Acá tenemos una ventaja. Acá arrancamos con la prueba, no te olvides. Claro. Buscando algo se encuentran con 3 discos que contienen el espionaje ilegal. ¿Cuál es la explicación? No, me refiero al conocimiento que Macri tenía de que esto era producto de esa información ilegal. Bueno, mirá, si vos tenés el día que te reunís con los familiares, ¿qué te va a preguntar cada una de ellas? Y organizaste las respuestas a ambos lados, con tus ministros y con el jefe de la Armada en ese momento, Villán, y debajo de tu mano tenés una carpeta roja, en donde justamente el punto 6 de lo que querían pedir las señoras era, pónganme una recompensa, y él dice, para terminarlo rápido, porque muchas lloraban y él ya no tenía ganas de estar, dice, bueno, miren, acá tengo el proyecto de decreto de una recompensa. Y habían preparado la respuesta. Claro. Exacto. Claro. Ya tenían un decreto. Claro. No preparado la respuesta. Doctora, le hago una última pregunta. Sí. Nueva citación entonces para el 28 de octubre. Sí. Pablo Lanuse dijo, mi defendido, el expresidente, va a ir. En caso de que no vaya el 28 de octubre, ¿lo pueden ir a buscar las fuerzas de seguridad? Mira, hoy a las 2:20 de la mañana, y atento que no se había presentado ningún escrito de los que había anunciado por redes sociales el presidente Macri, como querella mayoritaria presentamos un pedido para que se haga efectivo un artículo del Código Procesal Penal que es, si no venís, te voy a buscar con la fuerza pública. ¿Sí? No los quiero marear, es el 288 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué hizo el juez? Recogió esta presentación y dijo, fijo una nueva, rechaza in limine la recusación, pero fijo una nueva fecha para el 28, bajo apercibimiento de ley. Es decir, te voy a buscar si no venís. Y Macri puede presentarse y no declarar. Claro, ese es un derecho, pero para cualquiera, Sí, por supuesto. Por eso no se entiende esta reticencia a no querer ir, esto de jugar a las escondidas, de tener 4 domicilios, de esperar hasta el último minuto, en vez de presentarse el tercer día a Lanuse, se presenta el cuarto en el plazo de gracia, en vez de presentarse a ver la causa cuando le decía al juez, mire, que tiene más días. No, se presenta ayer. ¿Por qué? ¿Por qué este destrato a las familias? Ayer todas me decían, ay, Valeria, entonces no va a ir, nunca vamos a descubrir nada. Sí, le decía yo, vamos a descubrirlo. Y te hago otra pregunta, que también se la hago, sino también a Luciana, por supuesto. Si acá el 28 la defensa de Mauricio Macri va a la Cámara Federal de Mar del Plata, la Cámara dice, bueno, voy a analizar si va más competente. ¿Se frena la indagatoria? No se frena la indagatoria. ¿Ah, no? La indagatoria va a transcurrir. Lo que sucede que sí, cuando vuelva de la Cámara pueden llegar a decir, Baba se aparta o Baba no se aparta, lo que Pero fuere. Mientras tanto la indagatoria continúa. Exacto, es una semana nada más. Gracias, no, a doctora, ustedes por cubrir su el tiempo. tema. Gracias.
Vamos a ir al próximo tema y nos paramos. Sí. Dale. Tiene que ver, por supuesto, con el congelamiento de precios decidido por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior. Bueno, acá hay dos elementos. Primero, estrictamente el económico. ¿Qué es lo que está pasando efectivamente con los precios? Bueno, en las góndolas hoy supimos que todavía no está. Los precios del listado no están, con diferencias muy importantes. Y después la repercusión política, Nico. Sí. A ver, chicos, lo que hay que entender es que la Secretaría de Comercio Interior no tiene las herramientas para controlar los precios en todo el supermercado del país. Como primer dato y muy sencillo. Entonces lo que está buscando es coordinar políticas con quién, con los gobernadores y a través de los gobernadores con los municipios. Esto que se ve con la provincia de Buenos Aires se va a dar en las otras provincias. Con una curiosidad, hay un decreto vigente que nos quedó un poco viejo, pero que en su momento hizo mucho ruido, es el 351 del 9 de abril del año pasado, que habilitaba a los municipios a hacer control de precios. Algo que hasta ahí los municipios no podían hacer. O sea, este decreto está vigente. De hecho, a partir de eso se generaron incluso algunos convenios entre la ex secretaria de Comercio Interior, Paula Español, con varios intendentes, con varios municipios, para instruir a los grupos de inspectores que tienen los municipios a que, bueno, ahora tienen que hacer un laburo nuevo. Además de chequear si cumplen ordenanzas, si cumplen determinados, no sé, cuestiones de higiene, por ejemplo, que eran las tareas que hacen los municipios, pueden controlar precios. Bueno, eso no salió muy bien. ¿Por qué, Nico? Porque hay dos cuestiones. Una es que no hubo la voluntad de hacerlo. Y otra cosa es que la relación entre los supermercados y los intendentes en los distritos es muy cercana. Claro. Los intendentes, los municipios, los supermercados de grandes superficies son, si no son los principales contribuyentes de los municipios, pegan el palo. Entonces esa relación también se daba que, bueno, cuando detectaban un precio alto, en lugar de hacer una multa, que es lo que los habilitaba este decreto, incluso podían llegar hasta la clausura, lo que hacían era, bueno, poneme otro producto, más o menos cumplían, más o menos así se llevó durante un montón de tiempo. Bueno, ahora lo que quieren hacer es hacer esto un poco más en serio. De hecho, se va a generar un sistema de recolección de denuncias que van a recaer todos en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Ahí aparece otro actor, además de intendentes, además de la gobernación, la Defensoría del Pueblo, para reunir denuncias y tratar de que ahora sea un poquito más en serio. Y agrego un dato. La mayor preocupación no es el tema supermercados, porque eso el gobierno lo puede chequear muy fácilmente. Hay un montón de sistemas, el CIPRE, un montón de sistemas digitales que tiene el gobierno para ver en tiempo real el precio de los supermercados. El gran problema está en los comercios de barrio, ¿no? Que hay miles en todo el país. El famoso kiosco ventana que ves en los barrios, por ejemplo, en el conurbano bonaerense hay algunos barrios donde no hay supermercado, que está el almacén, el comercio de proximidad. Hay miles, es imposible chequear ahí. Y les tiro un dato, las empresas ya están diciendo, ¿qué pasa si nos metemos más en ese comercio, ¿no? En el comercio tradicional, donde no van a llegar los chequeos. Entonces, ¿Cómo lo harían? Y podrían empezar a proveer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con almacenes, pero es complejo también saltear el congelamiento porque, como decía, todo lo que es supermercados, hipermercados está muy regulado. ¿Las empresas están decididas a saltear el congelamiento? Mira, tenés dos cosas. Yo estaba sondeando en distintas empresas de la COPAL, que es la cámara que agrupa a las empresas alimenticias, y hay algunas que te dicen, cumplámoslo, sobre todo las multinacionales, ¿no? Las multinacionales son como las más prolijas, si se quiere, que dicen, bueno, cumplámoslo. Otras dicen, avancemos dialogando, sentémonos con Roberto Feletti a ver qué podemos sacar de ese congelamiento. Y después tenés las más radicalizadas, que dicen, vayamos a judicializar, veamos qué vericueto legal podemos encontrar. Ya se está hablando entonces de judicialización, hay consultas en los departamentos legales sobre esta materia. Bueno, ¿cómo se vincula un tema y el otro, no? Digo, el Poder Judicial, y cuando efectivamente el Poder Económico siente que pierde frente a la regulación del Estado, al avance de las políticas públicas, recurren, por supuesto, a un Poder Judicial que funciona como representante de algún sector. Hay un dato muy interesante, tiro esto muy rápido y ya nos vamos al living y al informe. Tiene que ver con el desmantelamiento de los organismos de control, que lo contaba Feletti. Domingo Cavallo desarticuló las dependencias de la Secretaría de Comercio a lo largo de todo el territorio. Parte de la descentralización de un montón de organismos de control, con lo cual hoy hay menos herramientas para hacer este tipo de control de estas políticas públicas. Mira, cuando llegó Paula Español en el 2019 a la Secretaría de Comercio, ¿sabes cuántos había fiscalizadores que trabajaban en la Secretaría de Comercio? 4. Para todo el país. Se había totalmente desmantelado durante el gobierno anterior. ¿Qué se dijo sobre este tema en las últimas horas en el siguiente informe? El gobierno se contenta en atribuir causas
siempre externas, ¿no? La inflación internacional, los empresarios oligopólicos y mezquinos, que es la excusa perfecta para deslindar responsabilidades. De esta canasta de 1.400 productos, la ofertan el 72%, 47 empresas. Digo, no estamos proponiendo, si vos me decís estamos proponiendo grandes medidas que pueden dañar el plan de negocio de una empresa, no. Estamos diciendo, viene un proceso de expansión de consumo. Venimos muy golpeados en este país. La pandemia, el macrismo, bueno, vienen las fiestas fin de año, la primera después de la pandemia, digo, dejemos que el pueblo pueda consumir. La ausencia de resolución del problema no tiene que ver con los empresarios, tiene que ver con la emisión. Genera una oferta de pesos que luego se traslada a precios. Si le diéramos más plata a la gente y los precios no aumentaran, la gente compraría más cosas. Lo que se disputa es cómo se reparte la torta. Y entonces, inevitablemente, hay tensiones. A ver, que el problema de fondo es la inflación, creo que todos vamos a coincidir, ¿no? Digo, y que esta medida en un punto siempre es un parche o para frenar los aumentos desmedidos, también. Ahora, la emisión, mencionaba María Eugenia Vidal, Yasky, se lo pregunto a usted, y diciendo esto no tiene ningún tipo de sustento, nunca funcionó, claro, nunca va a funcionar. La emisión o es la puja distributiva, son los dos orígenes, ¿no? En primer lugar, recuerden que Guzmán fue felicitado por muchos economistas ultra neoliberales, Artana, por ejemplo, por su disciplina fiscal. Cifra, el Instituto de la CTA, publica esto como para de alguna manera dar la pauta de que no hubo emisión descontrolada, ni mucho menos. Eso es un caballito de batalla de la derecha de este país, de María Eugenia Vidal y compañía, pero no forma parte de la realidad. Pero a ver, Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Si efectivamente no es la emisión, si no son las tarifas que están congeladas, los combustibles no aumentan y los salarios van corriendo por detrás. Entonces, ¿cuál es la razón de fondo y el de la dólar inflación? que está aquí. Y el dólar estable, abril, claro. Me parece que eso es importante también. Evidentemente la inflación es una de las peores herencias que tenemos del macrismo. Ya de por sí hay que arrancar por ahí, porque ya cuando entregás el gobierno con 52,8% de inflación es un problemón. Bajar la inflación es todo un tema. En el contexto que vos decís, obviamente la única causa que nos queda para esa inflación es el comportamiento empresarial. Con lo cual me parece totalmente lógico que el gobierno vaya por ese lado. Y el congelamiento es algo que es habitual, se vio en distintos periodos de la economía argentina. Yo creo que es efectivamente de acá hasta fin de año. Y bueno, después obviamente... no es la solución del tema de fondo. No es la solución del tema de fondo. ¿Se enamora demasiado el gobierno de este tipo de medidas? Me parece que son necesarias. Digamos, no es la mejor medida, efectivamente, pero en estos casos, cuando vos efectivamente tenés todos los grandes precios, que son los que dijiste vos, tarifas, tipo de cambio, salarios, que están fijos, evidentemente lo único que queda para explicar este comportamiento son las empresas. Y un dato más, en la última semana subió casi 10%, algunos precios subieron bastante, es decir que las empresas sí pueden influenciar sobre los precios, y eso obviamente es lo que implica el decreto de hoy, que tienen que retrotraer lo que incrementaron. Bueno, pero cierro con esto, Martina. Las empresas lo que dicen es, bueno, pero durante toda la pandemia perdimos. Ahora que se viene el consumo queremos recuperar un poco de margen de ganancia. Sí, pero justo las que menos perdieron son las alimenticias, porque la gente siguió comiendo. Entonces es medio raro que justo las que siempre ganaron durante este periodo... ¿Los balances dicen eso de estas empresas? Y sí, en general Molinos sí. Río de la Plata, sí, Ledesma, Arcor. Esas empresas la pasaron mucho peor con el macrismo, porque muchas tomaron deuda incluso afuera y los primeros meses del 2020 lo que hicieron es pagar esa deuda en dólares que tenían, y lo hicieron con este gobierno. Ahora, recién hablábamos, Yasky, del control, ¿no? De lo que se va a buscar, lo decía Nico, desde los municipios, desde el interior de las provincias. ¿El sindicalismo puede aportar en esto? Yo creo que sí. Creo que el sindicalismo, las organizaciones sociales, las organizaciones vecinales, los clubes de madres, las cooperadoras escolares, la sociedad civil. Esto no es un partido, o no tendría que ser un partido entre el gobierno y los oligopolios que forman precios, sino que tendría que ser un partido entre la sociedad civil y aquellos que quieren llevarse
una cuota de ganancia desmedida. Pero usted está diciendo de que un consumidor cuando va al mercado y no encuentra el producto en el precio adecuado, ¿debería poder denunciarlo instantáneamente? Debería poder denunciarlo, debería tener una aplicación en el celular para agilizar eso, debería tener la información. Ahí veía en las redes gente que decía, cuando encuentres el producto y no cumpla el precio, dalo vuelta. Hay infinidad de cosas que la sociedad civil puede hacer y fundamentalmente una cuestión educativa, porque esto hay que transformarlo en una mejora de la democracia, es decir, tener la idea de que el derecho a comer bien y el derecho a que tu salario te rinda para llegar a fin de mes, hay que defenderlo en situaciones como esta, con una participación a través de los sindicatos, de las organizaciones sociales. Ahora, yo sé que Flor tiene una pregunta, pero yo le quiero hacer una antes a ella, y es la relación, Flor, empresa y pequeño comercio, porque yo entiendo que el dueño de una gran cadena de supermercados compra y negocia por volumen, con lo cual siempre van a querer venderle barato. Ahora, tengo un almacén, tengo un pequeño comercio en el barrio, voy a comprar al mayorista o al productor y me dice, y mira, si el precio máximo es 125, te lo vendo a 123 y no te lo negocio. ¿Qué voy a denunciar al que lo compró a 123 y no está ganando, sino perdiendo con el precio máximo? ¿Se entiende lo que digo? Sí, la realidad es que eso es justamente lo que se va a intentar monitorear, porque es imposible de chequear en todos los pequeños comercios del país, que en general se abastecen en los mayoristas, ¿no? No se abastecen directamente con el fabricante, pero es cierto que ahí es donde vamos a ver los mayores aumentos. De hecho, si vos ves qué está pasando con el consumo en los supermercados aumenta porque efectivamente es mucho mejor el precio que encontrás en el supermercado que en el comercio de barrio. Y eso es justamente lo que pasa también con la inflación, la dispersión de precios, que en una cuadra encontrás un precio y en otra cuadra encontrás otro. Y en ese sentido, mi consulta es, el gobierno mismo dice que esta no es una medida antiinflacionaria, sino que es una política de precios. ¿Qué medida consideran que podría complementarse con esta para efectivamente poder bajar la inflación? Martín. Bueno, digamos, número uno, me parece que hay una cuestión que es más bien política, diría, que es esto, ¿no? Tratar de ordenar la economía para que los propios consumidores efectivamente sepan más o menos cuánto van a gastar el mes que viene, porque si vos semana a semana vas al supermercado y te van cambiando los precios, evidentemente es un gran problema. Y ese ordenador de los precios también te permite ordenar un poquito la sociedad, obviamente. Y yo creo después las grandes cuestiones, las políticas que se plantean acá, son políticas que necesitan de tiempo, de largo plazo, y obviamente eso es trabajar sobre esos precios principales, ¿no? Me parece que el tema del dólar, que es importante, que tiene que obviamente quedar estable de acá a fin de año, si no evidentemente esto no va a funcionar. La cuestión de las tarifas también, que si tienen aumento tienen que ser razonables. La cuestión de, en general, lo que es el incremento de los precios de los insumos, tenerlo controlarlo lo máximo posible, porque eso obviamente te mueve toda la estructura de costos. Si se mueve la estructura de costo, eso efectivamente va a generar que las empresas tengan que trasladar, porque la idea del juego es ganar plata, ¿no? Y eso nadie está en contra, pero por ahí pasa. Hugo, el gobierno viene de perder feo una elección en las PASO. Quiero preguntarte si, y aparecieron también diferencias hacia adentro, ¿no es cierto? Y algunas diferencias son de matices, de intensidad, algunas son más profundas. ¿Tiene músculo político el gobierno para sostener una tensión de esta característica con este sector del empresariado? Yo creo que sí. Creo que además creo que el gobierno no tiene opción. No tiene la posibilidad de seguir dejando que los formadores de precios hagan que la ola de la inflación crezca cada vez más, porque ustedes saben que atrás de la ola de inflación sobreviene otra secuencia, la devaluación. En la devaluación, todos estos sectores que tienen sus capitales dolarizados, que no los invierten, porque eso es otra cosa que el gobierno en esta historia tiene que empezar a ver. ¿Quiénes invierten para producir más? Buscar los balances de las empresas y ver cómo algunos, produciendo menos, ganan más, que esa es una distorsión de lo que sería una ley del capitalismo más o menos razonable. Entonces, creo que si atrás de la inflación viene la devaluación, y eso significa más padecimiento, más hambre
para los que cobramos en pesos y más dinero todavía para los que tienen dólares, está claro que el gobierno tiene la obligación de bueno, hacer... puede querer, pero tiene que poder. ¿De dónde saca la fuerza política para hacerlo? No, yo creo que hemos dado muestras de que hay un sector de la población que apoya este gobierno. Es un gobierno que hace 2 años fue elegido por nuestro pueblo y es un gobierno que en esta semana que pasó mostró que hay sectores con gran capacidad de movilización que están dispuestos a defender este derecho del pueblo a poder tener un salario que le permita vivir. Porque vos fijate, hubo aumentos de salario a principio de año, 3 meses de aumento de precios que lo diluyeron. Sí. Volvimos por la segunda parte para poner la paritaria al 45%. 3 meses después estamos hablando del 50%. Evidentemente no podemos seguir así. Flor, tenés detalles, la letra chica. Así es, porque ¿qué fue lo que detonó la furia, ¿no?, empresaria? Que primero fue sorpresa, porque nadie se esperaba que efectivamente esta amenaza se convirtiera realmente en una resolución. Ahora, la segunda reacción fue el enojo, todas las empresas diciendo, a ver qué producto me quedó adentro. Y cuando entraban a fijarse, veían que los precios que se retrotraen al 1 de octubre habían bajado muy fuerte con respecto a lo que hoy tenemos en la góndola. Tenemos para compartir entonces cuáles son efectivamente los precios que vas a encontrar en la góndola, seguramente en los próximos días, porque los supermercados van a tardar en efectivamente cambiarlos. Y lo que estamos viendo en pantalla es que hubo bajas de hasta un 40% en los precios que veníamos viendo en las góndolas, los precios congelados en el listado hasta 40%. Como vemos en pantalla, hay bajas menores, por ejemplo, la leche va a bajar un 10%, el aceite un 18%, los fideos un 16%. Mirá el detergente lo que va a bajar, es el detergente muy famoso, el amarillo, 38%. Y el shampoo, ahí es la máxima baja que se va a ver, es un 40%. Estos son productos de primeras y segundas marcas que estuve relevando y ahí entonces es el enojo de las empresas que algunas dicen me están llevando los precios más atrás del 1 de octubre. Eso te quería preguntar, porque digo, ¿el 40% del aumento del shampoo se dio del 1 de octubre a hoy? Claro, tenés las dos posturas. El gobierno te dice esto es una disparada precongelamiento, las que se veían venir que podía pasar algo de esto, subieron los precios y eso efectivamente se ve. Y por el otro lado, algunas empresas diciendo me lo están llevando todavía más atrás. De hecho, ese fue el principal conflicto, ¿no? Definir el listado. Las empresas querían un listado con unos determinados precios y esto es efectivamente lo que quedó en el boletín oficial en esta resolución 1050, que es lo que vamos a empezar a escuchar ahora. Bueno, recién tanto Hugo Yasky como Martín Burgo decían, bueno, más allá de que esto es un paliativo, frenar la inercia, después tiene que ir a modificaciones más estructurales. Y la sensación es que para eso se necesitan acuerdos, cierto tipo de consensos. Y volvemos, ¿no? Estamos rondando todo el tiempo sobre esta posibilidad. Me voy a tatuar acuerdo esta semana, Sí. es como que creo que la escuché más que mi nombre. Bueno, que viene después de los conflictos, que saludablemente están muy arriba de la mesa. Pero compartimos este breve informe, el repaso de cómo se mencionó el tema acuerdo y consenso en estas últimas horas. Van a tomar a la oposición. No parece ni serio, ni creo que nadie de Juntos por el Cambio acepte un convite que es absolutamente fuera de lugar. ¿Cómo va a ir a hacer acuerdos con mentirosos? Y si algunos son muy amigos de Massa, yo les pregunto, ¿qué moralidad tienen? ¿O tienen moral o no la tienen? Con Cristina en el poder y orientando el país, no veo esa chance de diálogo. Si no se unifican antes, no veo conveniente ningún diálogo. Cada vez que hablan, se ocupan de defenestrar a la oposición, de buscar culpables, con lo cual no vemos ninguna actitud de diálogo. Toda convocatoria tiene que ser canalizada institucionalmente como corresponde, que es en el ámbito de diálogo democrático, que es el Congreso de la Nación. Bueno, ahí escuchábamos distintas opiniones. Larreta modificó su discurso, ¿no? Porque ni idea lo habíamos escuchado hablar de un acuerdo, incluso entre el 70% de la población y ahora endureciéndose, digamos, esto de Sí, pero halcones y palomas. pero Larreta dijo, bueno, seamos honestos intelectualmente, Larreta dice, Claro. primero hay que ganar la elección y el que gana la elección en el 2023 convoca un gobierno de coalición, que es bien distinto. Pero es ¿no? posible. Con el 70% de la perdón, representación hablamos política. entonces de dos tipos de acuerdos, Sí, uno de sí, gobernabilidad ahora y otro para 2023. No, bueno, la verdad que Larreta creo que está en modo electoral
porque si lo que él propone es esperar a que él sea presidente para discutir un acuerdo como este sobre un tema que está lastimando a la sociedad, porque él capaz que no se enteró, porque seguramente no sufre lo que sufre un ama de casa de un hogar medio de la Argentina para llegar a fin de mes. Ni hablemos los que están en la pobreza, que pasan hambre. Pero él parecería que ese sufrimiento no le compete y solamente está pensando en cómo hace para llegar al 2023 siendo presidente, cuando gran parte de los problemas que hoy tenemos fueron generados justamente por las políticas permisivas de estos sectores que hicieron que la política de precio de las empresas se disparara, no desde ahora. Desde hace muchos años la gente viene sufriendo el apriete de las empresas en el bolsillo cada vez que tiene que llegar a fin de mes. Nico. Da la sensación de que le acomodaron un poquito el discurso a Larreta el fin de semana. Es cierto lo que decía Pablo Lulli del 70-30, esto de en 2023 convocar al 70% del sistema, esa fue la palabra que utilizó del sistema. Nunca dijo cuál era el 30% que se quedaba afuera, que da la sensación del prejuicio sería el kirchnerismo, podemos decir, porque tal vez está hablando de un acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que representaron en la última elección, esta que pasó el 12 de septiembre, el 70%. Igual está claro que me parece que la posibilidad del diálogo está, a mi entender, ahora está bastante cerrada. Y una curiosidad también que queda, ¿se acuerdan? Les voy a tirar algo muy 2020, los voy a trazar un poquito, pero cuando decían que en Juntos por el Cambio estaban los que tenían responsabilidades de gobierno y los tuiteros, esa era la posición, la diferencia que hacía desde el propio gobierno, marcaban, bueno, me parece que a la hora de jugar los partidos importantes esa diferencia no están nunca. Si hay algo que tuvo Juntos por el Cambio, me parece que empezaba a reconocerlo, es que cuando tuvo que dar muestras de unidad en los temas importantes la tuvo. Bueno, eso es interesante, ¿no? Sí, Halcones y Palomas se diferencian en algunos puntos, pero en el centro no. Ahora, recién Carlos Heller decía, acá lo que está en juego es cómo se reparte la torta y sobre todo quién decide cómo se reparte la torta. Por un lado está el Estado, por otro lado está el mercado. ¿Hay posibilidad, Martín, a tu entender, de compatibilizar dos modelos tan antagónicos? Sí, sí, totalmente. En estos casos... ¿Sí? ¿Hay posibilidad? No sé si, digamos, hay que ver qué se entiende como el mercado. Pero evidentemente el fenómeno del precio es un fenómeno privado, de empresas que ponen precio, no es una cuestión del Estado. Sí, el Estado tiene que encauzar toda la cuestión esta. Entonces, en ese sentido, tiene que muchas veces, yo tiendo a mirarlo mucho más como complementario, la cuestión del Estado y del privado. Como que la idea de que del gobierno efectivamente es a veces dirigir todo esto, todo este movimiento. Para eso, obviamente, porque es necesario la cuestión esta de la inflación, tratar de controlarla lo máximo posible. Porque efectivamente esto se resuelve en la medida, la puja distributiva, una forma de resolverla, la más fácil, es ampliando la torta. Porque ampliando la torta vos efectivamente le das lugar a... Crecimiento, le das lugar a más gente, los salarios pueden crecer e incluso pueden llegar a crecer las ganancias, todavía más, y eso no es incompatible. Bueno, pero si está concentrado y vos creces y no distribuís... Exactamente. Lo que pasa ahí hay una cuestión política muy fuerte que hay atrás. Es que muchas veces las propias empresas, sobre todo que están, en este caso Molinos Río de la Plata, para tomar un ejemplo, una de las directoras de Molinos Río de la Plata es Susana Malcorra, que fue canciller del gobierno de Macri. Es decir que ahí hay cuestiones que son donde se vinculan el Estado, o sea, la política, mejor dicho, y los grupos económicos fuertes, y hay que pensar eso. El macrismo fue el gobierno de los CEO, fue el gobierno de las empresas concentradas, fue el gobierno de las empresas que justamente son las que alientan hoy por hoy la inflación. Entonces, controlar eso es importante. Martín, es la que ayer decía Feletti, él sin nombrarla en la entrevista con Alejandro Berkovich, que rechazó, digamos, la mayor cantidad de productos, creo que el 60-70% del total. También es una gran productora, ¿no? Con lo cual tiene mucho para rechazar. Hay que diferenciar siempre lo que es el capital concentrado, que son esas empresas, y a veces el mercado, lo que llamamos el mercado, son las pymes, ¿no? Que tienen otra lógica. Que tienen otra lógica. Y necesidades que están más concretas, sometidas, ¿no? a la competencia, efectivamente, entre ellas. Entonces, a mí me gusta siempre pensar eso, que las empresas, grandes grupos económicos concentrados, efectivamente, ellos planifican, no trabajan en un ambiente de mercado, porque no tienen competencia. Claro. Alluar no tiene competencia. Claro. Es monopolio justamente en la Argentina. Mientras que lo que son el mercado son las pymes las que compiten y al fin y al cabo son lo que hacen a la dinámica del capitalismo argentino. Claro. Flor.
Sí, yo quería consultar por el lado, ya que hablábamos de los acuerdos. Este año el sindicalismo efectivamente acordó a principio de año, basándose en la pauta inflacionaria que da el gobierno de 29%, el sindicalismo cerró las primeras paritarias en alrededor del 33%. Ahora, la inflación proyectada 2022 en el presupuesto dice 33%. El sindicalismo nuevamente va a creer en esa pauta y va a cerrar cerca del 33%. Y por el otro lado, a Martín Burgos quería consultarle si efectivamente esa pauta del 33% para 2022 puede cumplirse en un contexto de inflación global. A ver, Hugo. No, nosotros, es verdad, primera etapa fue de 35%, más o menos. Segunda etapa hubo revisión. Sí. La mayoría de los salarios acordaron entre el 45%. O sea, el gobierno decía 29, cerraron paritarias por 35, más o menos. Por 35. Sí. Llegamos a Ganando una puntos. segunda etapa en septiembre, docentes, camioneros, bancarios, bueno, todos los gremios, entre el 45 y el 48. Hubo otra vez aumento de precios y ahora estamos hablando de una inflación que puede llegar al 50-52 y las cláusulas de revisión están activas. Sí. Están para activarse entre noviembre Bueno, pero esa y escalada diciembre. no se puede sostener. Esa digamos. escalada no se puede sostener, por eso es bueno el intento que hace el gobierno y te lo dicen los propios compañeros y compañeras en la discusión en los gremios. Mirá, no queremos seguir corriendo de atrás, Claro. preferimos que haya un parate en los precios y a partir de ahí poder discutir en serio cómo vamos recuperando algún punto. El tema es que hay un empresariado que no quiere ceder ni un punto de la diferencia que hizo con el macrismo cuando los salarios perdieron 20 puntos, porque esa es la discusión que está ahora. Claro. El empresario te dice, vos me recuperás 3 puntos, no hay problema, 5 más. Recuperás 3, 6 más. Y eso hay que cortarlo. Y creo que un aliado que el gobierno tiene que convocar a la cancha son justamente los empresarios pymes. Esos son aliados que hay que ponerlos a jugar fuerte porque se pueden encontrar caminos alternativos para paliar lo que puedan generar en términos de boicot los grandes grupos empresarios. Tenemos que ir a la tanda, pero antes quiero hacer una pregunta. Yasky, recién decía Nico, Juntos por el Cambio demostró una fortaleza, que es que cuando tienen que unirse, halcones, palomas, que tienen poder de gobierno y quienes no, hacen lo mismo. ¿El Frente de Todos no tiene eso como debilidad, que no logra unirse en el momento en que lo necesita? No, porque yo creo que el Frente de Todos demostró que es capaz de contener distintas expresiones. Lo hemos visto en los actos que hubo el otro día, el 17 de octubre, después Hubo del 2 actos. 18. Por eso, son distintas expresiones, pero formamos parte de un frente que en temas cruciales como este estamos todos unidos. Gracias, Hugo. Vamos a compartir una pausa y ya estamos. Muy bien, ya estamos cerrando Desiguales, pero algo de información antes. Nico Fiorentino, tiene que ver con el monotributo social, ¿se viene? Sí, se avanzó en una reunión. Están tratando de darle un marco a 3-4 millones de personas que componen la economía popular, que sabemos, chicos, están en un grado de informalidad absoluto. Monotributo social es lo que están avanzando. Se habla de un proyecto de ley que incorporaría también créditos, sobre todo para herramientas. Esto entusiasma un montón a las organizaciones sociales. Y también avanzar en un esquema para que el Estado tenga a este sector como proveedor. Digamos, que a la vez se genere ese circuito. Son los 3 principales ejes. Estuvo Martín Guzmán, estuvo Carla Bisotti, estuvo Claudio Moroni y estuvo encabezada por el propio presidente de la Nación en la reunión. Flor, sobre esto. Así es, sí, porque se quieren unificar ahí sector público, sector privado. Uno de los referentes de los movimientos populares estuvo en el coloquio de IDEA diciendo necesitamos créditos para la economía popular. Se le acercaron varios empresarios y le dijeron, nosotros creíamos que eran los reyes de los planes, le dijeron los empresarios. ¿Quieren créditos? Vamos a cooperar con crédito. Así que ahí va a haber alianza público-privada. Bien. Lu, 28 de octubre, entonces nueva indagatoria. Si Macri no va, ¿puede buscarlo la fuerza pública? Si Macri no va, después de la tercera vez, lo va a buscar la fuerza pública si el juez así lo decide. Bueno, Bien. ya dijo igual su abogado que efectivamente se va a presentar, ¿no? Vamos a ver si declara o no.
Gracias a Hugo Yasky, gracias a Martín Burgos por haber venido a los dos. Quédense aquí en la televisión pública porque llega ¿Quién sabe más de Argentina? El éxito de Robertito, de Robert Funes Ugarte. ¿Sabes que no le gusta más que le digan Robertito? Es Robert. Bueno. Hay que decirle Robert. Funes. Yo te lo digo Muy porque bien. yo en C5N le digo Robert y le cae mejor. ¿Quién sabe más de Argentina? El programa favorito de mis hijes. Así que Mirá. quédense y a disfrutarlo. Hasta mañana, a las 9. Chau.